Un poco la idea de esta charla es contarles algo que solemos presentar en las jornadas de estándares, que son jornadas de capacitación que hacemos, de consulta, de ayuda a la implementación, que hacemos en el Ministerio de SNOMED particularmente todos los meses, y de SNOMED y de medicamentos toca en mes alterno. La idea es, primero, para quienes no conozcan el proyecto, ponerlos un poquito en contexto de qué es el diccionario y cuál es el objetivo principal por el cual lo empezamos a construir. Y después meternos en algunos detalles o una descripción un poco más detallada de aquellos conceptos, digamos, los tipos de conceptos que nos van a interesar particularmente para el proyecto de receta digital, o sea, para compartir digamos, los conceptos que vamos a usar como terminología, para compartir información en la receta, desde el acto de prescripción hasta lograr la dispensa de ese medicamento. Digo, esto es un recorte porque el diccionario en sí puede usarse para otras cuestiones, pero vamos, la charla está por ahí focalizada en ese aspecto. Y por último, mencionarles, bueno, hay distintas estrategias de implementación de SNOMED en general. Perdón, el diccionario está construido en SNOMED, bueno, ya lo había mencionado. Si bien hay diferentes estrategias de implementación, por ahí mencionarlas y contarles un poco qué recursos hay relativos al diccionario para abordar esas distintas estrategias. Perdón, me expresé. A ver. Bueno, el Diccionario Nacional de Medicamentos, en realidad cualquier diccionario nacional de mínima, pretende ser un vocabulario estándar, común, que compartamos todos para representar y codificar los medicamentos. ¿Y por qué? Digamos, la necesidad primaria es poder comunicar la información que necesitamos entre los distintos procesos que están vinculados a el uso clínico de los medicamentos. Como sabemos, todos los que trabajamos en salud, hay como grandes pasos o procesos en este ciclo, que son, en primer lugar, la prescripción. Esto normalmente sucede, digamos, quien prescribe es un profesional de la salud, en nuestro medio un médico, un odontólogo, y esto ocurre típicamente en una consulta o también en un hospital, a cargo de, digamos, con estos actores, con el personal de salud. El resultado de esa prescripción será en el ámbito hospitalario, digamos, la prescripción hospitalaria, y en el ambulatorio una receta. Esa receta, en definitiva, contiene información de distintos tipos, pero básicamente va a tener la información del medicamento prescripto. Y esa receta, esa información, tiene que llegar a otro sitio donde la va a recibir otro actor, en este caso un farmacéutico, que debe entender esa receta y poder dispensar digamos, el medicamento que está prescripto. El camino feliz del uso clínico de los medicamentos sigue con la administración o la toma de esa medicación y el registro de la medicación recibida por el paciente. Y por último, o al principio, el acto de prescripción en sí, en realidad implica, en primera instancia, una evaluación de la información del paciente, de la medicación que recibe y también de sus problemas de salud, porque al final la prescripción es una evaluación del paciente y una decisión terapéutica. Entonces,
lo estoy diciendo muy coloquialmente, necesitamos intercambiar esta información entre los distintos actores que vamos interviniendo en estos procesos, y esta información obviamente tiene que ser legible, entendible también para los sistemas informáticos que nos dan soporte en cada uno de estos lugares. Bien, este sería un ejemplo. Creo que ayer y el lunes estuvieron hablando bastante de receta digital. Este sería un ejemplo de receta digital, concretamente es un ejemplo de Medication Request del estándar FHIR, que es el que provee la estructura de esta, digamos, la estructura que proponemos usar como estándar para darle forma a una receta digital. Entonces el estándar FHIR, lo que vemos acá en negrita, identificadores, estados de la receta, prioridad, medicación, sujeto, que es el paciente, requester, que es el médico que prescribe, es el modelo de información, los elementos, las piezas de información que contiene la receta, y cada uno de estos elementos llevan como dato, o como payload, la información en sí que queremos transmitir. En el caso de la medicación, el medicamento que estamos prescribiendo. Y en el estándar FHIR, y digamos, cualquier proyecto de interoperabilidad, necesitamos definir, por ejemplo, para el caso de medicamentos, cuáles son los códigos que vamos a usar para que los podamos entender en los distintos sistemas, digamos, los pueda generar el sistema prescriptor y los pueda entender y procesar, en este caso, el sistema de farmacia para poder dispensar la medicación. Acá en el ejemplo estamos viendo un código de SNOMED con el identificador y el este concepto particular que sería levotiroxina comprimido de 75 microgramos. Obviamente, para que esto funcione nos tenemos que poner de acuerdo no solo en el vocabulario, digamos, para el medicamento, sino también en todos los otros elementos. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se identifica al paciente, en cómo se identifica al profesional, y vamos a usar distintos vocabularios o recursos. En este caso, digamos, el diccionario en este sentido es una parte necesaria, obviamente, pero no suficiente para lograr digamos, que esta receta exista. Bien, ahora, cuando hablamos de medicamentos, en realidad, ¿qué es un medicamento? O cuáles son los niveles de representación que podemos tener. En el ejemplo que estábamos viendo antes, vimos una receta donde estaba recetado un medicamento genérico, que era la levotiroxina de 75 microgramos comprimido. Pero en realidad, cuando esa receta llegue a la farmacia, más allá de leer y entender este concepto que representa una medicación genérica, de alguna manera esto se va a tener que traducir a algo concreto que haya para dispensar en la farmacia, que va a ser una presentación comercial. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el genérico recetado, que en nuestro país recetamos por genérico, pero ese genérico al final hay que vincularlo con un medicamento comercial. Ahí tenemos unos ejemplos de medicamentos comerciales que se corresponden a la levo de 75 microgramos, y al final va a haber una caja, lo que concretamente se va a dispensar al paciente, va a ser una caja de un medicamento comercial conteniendo X cantidad de comprimidos, eso es lo que se llama una presentación comercial. Entonces, un diccionario que pretenda darle soporte, o que, digamos, que se pueda usar de punta a punta en ese proceso, va a tener que dar cuenta de distintas clases o distintos tipos de conceptos que van a ser distintos niveles de representación, como vimos recién, ¿sí? Desde un genérico, un comercial, una presentación, o incluso representaciones más abstractas, o agrupaciones más abstractas de conceptos. Para lograr
estas estructuras necesitamos un modelo que nos defina cada clase o cada tipo, qué características o propiedades tiene que tener, y este diccionario va a tener que justamente brindarnos lo que queremos, que es esta relación entre la presentación concreta que tengo que dispensar y el medicamento genérico que está viniendo en la receta, ¿sí? Por este motivo, no nos serviría un catálogo, digamos, si queremos dar cuenta de todo esto, no nos serviría un catálogo simple de códigos, y necesitamos en realidad lo que es una ontología. Y esta ontología de medicamentos la construimos en SNOMED-CT. ¿Por qué? Porque justamente es una terminología que tiene herramientas y fundamento ontológico abajo, porque tiene, digamos, permite definir conceptos con lógica descriptiva y establecer estas relaciones entre conceptos. Entonces el diccionario nuestro de medicamentos se construye y se distribuye, vive, digamos, en la edición argentina de SNOMED-CT, y es parte integral de esa edición. Esto, para los que trabajan con SNOMED desconocidos, son las jerarquías principales de SNOMED. Como sabemos, se representan distintos dominios de la salud. Uno de ellos es el dominio de los productos biológicos o farmacéuticos, y es acá, en esta jerarquía, dentro de esta jerarquía principal, donde vamos a encontrar el contenido del diccionario. Hay distintas clases o distintos tipos de conceptos dentro del diccionario. Este es un resumen de las categorías principales. Dentro de producto biológico farmacéutico hay dos subjerarquías. La primera, la principal, es la de producto medicinal. Ahí vamos a encontrar estas 4 clases principales. Por un lado tenemos en negrita, lo que está escrito ahí son las etiquetas semánticas de los conceptos que permiten reconocer a qué clase, cuando tenga una instancia, un concepto concreto, la etiqueta semántica me permite reconocer a qué clase pertenece. Entonces tenemos en primer lugar el producto medicinal, que sería un medicamento definido en función de sus ingredientes activos y nada más, digamos, sin especificar dosis o forma farmacéutica. Tenemos otra categoría que es un poco más refinada, o que tiene más nivel de detalle, que se llama forma farmacéutica de producto medicinal, y esto es un medicamento definido con sus ingredientes activos, por ejemplo aspirina, y una forma farmacéutica general en sí, un sitio previsto de administración. Un ejemplo de esta clase sería aspirina para administración oral. Estas dos clases, estas dos categorías, de hecho no sirven para prescribir, no las vamos a ver en detalle, porque nosotros nunca podríamos prescribir un producto que contenga aspirina y punto. Necesitamos especificar una dosis y una vía de administración. Entonces, son conceptos más generales que tienen otra función, no relacionada a la receta, pero lo menciono por arriba. Uno de los usos, tiene varios, pero se pueden usar para análisis de información, como conceptos de navegación y como conceptos de búsqueda, y sobre todo permiten vincular problemas o procedimientos, concretamente reacciones adversas, con los medicamentos, por ejemplo, y pueden ser utilizados para sistemas de soporte a la toma de decisiones. Si uno sabe que un paciente tiene como problema una reacción adversa digamos, a una sustancia o por ejemplo, a aspirina, cuando el médico está trabajando en el sistema de prescripción, podría utilizar un concepto como producto que contiene aspirina, que va a agrupar o a clasificar cualquier genérico conteniendo aspirina,
o incluso cualquier genérico conteniendo aspirina en combinación con otras cosas, para controlar la prescripción que se está haciendo y eventualmente disparar una alerta o un aviso al médico. Estos agrupadores permiten esa vinculación con conceptos que, digamos, que están más allá de la jerarquía de medicamentos o del diccionario de medicamentos. Concretamente, en el caso de una alergia o una reacción adversa, sería un concepto de la jerarquía de hallazgos o un problema clínico. Después sí, tenemos los que vamos a usar, los que sí se usan en prescripción y concretamente en nuestro ámbito, que es el fármaco de uso clínico. Este es la clase que representa lo que nosotros llamamos en nuestro medio medicamento genérico, y es un producto medicinal, acá sí definido con ingredientes, con potencia, o sea, con la cantidad de sustancia contenida en el medicamento, y con una forma farmacéutica específica. Y tiene algunos atributos más que por ahí los vemos. Por último tenemos el fármaco de uso clínico comercial dentro de esta jerarquía, que en definitiva se va a definir de forma muy similar que el medicamento genérico, pero este ya va a tener un nombre comercial y un proveedor concreto, ¿sí? En general hay una correspondencia entre un genérico y varios comerciales. De otra parte tenemos la subjerarquía de envase de producto medicinal. Acá vamos a encontrar las presentaciones farmacéuticas comerciales, o sea, las cajas concretas que vamos a tener en la farmacia, o el envase hospitalario que va a llegar al hospital. Y estos conceptos se definen justamente como envases que contienen un medicamento y dan cuenta de la cantidad concreta que hay en esa presentación. Esto es un diagrama de clases. Acá en estos recuadros estamos viendo los nombres, las etiquetas de cada clase. Entre paréntesis está la sigla, digamos, la sigla de la clase en inglés, por si a alguien le interesa consultar la documentación internacional que hay sobre este modelo. Y podemos ver, digamos, en un cuadro las relaciones entre todos estos conceptos. Arriba en celeste tenemos los productos medicinales, los que están definidos solos con un ingrediente. Esos conceptos van a agrupar o van a ser padres o ancestros de las clases amarillas, que son los fármacos de la forma farmacéutica de producto medicinal, que ya tienen un nivel de definición un poco más detallado o refinado al incluir la vía de administración. Y a su vez, ya con más nivel de detalle, vamos a encontrar los fármacos de uso clínico o medicamentos genéricos, posiblemente más de un fármaco comercial relacionado a ese genérico, y finalmente las presentaciones que se corresponden o que contienen cada uno de los fármacos comerciales. Este gráfico es el mismo diagrama, pero por ahí más concreto con un ejemplo. Vemos arriba de todo el agrupador producto que contiene amoxicilina como único ingrediente. Este agrupador es un producto medicinal y va a subsumir o a clasificar cualquier genérico que contenga amoxicilina. En este caso, sola, porque el agrupador está definiendo que es como amoxicilina como ingrediente único. Hay otro tipo de agrupador que se llama abierto, también en el diccionario, que define producto que contenga amoxicilina y eventualmente cualquier otra cosa. Ese agrupador, el agrupador abierto, va a traer genéricos que sean monodroga o genéricos en combinación, siempre y cuando contengan amoxicilina. Después del agrupador definido con ingrediente, vemos en amarillo el concepto producto con amoxicilina para administración oral, ¿sí? Amoxicilina sola para administración oral. Y luego vamos a encontrar el genérico
este es un ejemplo, tenemos amoxicilina, está ya como medicamento, ¿no? Está definido que es de 500 miligramos por cada comprimido. Por supuesto que hay otros genéricos que serán de otras dosis o de otras formas farmacéuticas. Y después, siguiendo en este ejemplo, a este genérico, que es la amoxi de 500 comprimido, se corresponden, o digamos, tiene como descendientes distintos comerciales, que los vemos acá en verde más oscuro. También de vuelta, acá hay 2 ejemplos, puede haber muchos más. Y después, cada comercial lo vamos a ver vinculado o contenido dentro de diferentes presentaciones. En este ejemplo, la amoxicilina Richet de 500 miligramos comprimido oral viene, o la encontramos en estas 3 presentaciones, una por 16, otra por 500 y otro envase conteniendo 1000 unidades, seguramente hospitalario. Bueno, si les parece ahora, nos metemos un poquito más en detalle con el modelado o la definición de las clases principales que se usan para prescripción. Conocer el modelado o los atributos que definen a cada uno de estos puede ser de utilidad, depende, digamos, depende del uso que le vayan a dar. En general, primero es importante conocer las clases, o sea, qué es un genérico, qué es un comercial y qué es una presentación, porque vamos a tener que usar una u otra clase dependiendo del contexto. Si vamos a hacer una receta por genérico, obviamente ahí vamos a poner códigos o conceptos que sean fármacos de uso clínico y no estaríamos poniendo comerciales, ¿sí? Conocer los atributos o cómo están definidos cada una de estas clases puede ser interesante si yo quiero hacer consultas por esos atributos, ¿sí? O sea, si quiero filtrar o usar lo que se llama, estoy trabajando con un servidor de terminología y puedo hacer consultas con SL, que es un lenguaje de consulta propio de SNOMED, ahí sí me puede interesar investigar y meterme más al detalle de estas, digamos, de la definición de cada uno de estos. En primer lugar, hablamos del fármaco de uso clínico, que es el medicamento genérico, lo que nosotros conocemos como medicamento genérico. Esta clase está definida como un producto medicinal que tiene una forma farmacéutica específica. Esto es, por ejemplo, un comprimido, una cápsula, solución para administración oral. Las formas farmacéuticas en el diccionario, a su vez, son conceptos que están modelados, ¿sí? Y tienen definido un sitio previsto de administración, una forma física básica, un método de administración, y en fin. Decíamos que el medicamento genérico tiene entonces una forma farmacéutica, tiene uno o más ingredientes activos, y en su definición se incluyen todos los ingredientes activos que tenga. Para cada ingrediente activo va a haber una serie de atributos que describen la potencia, o sea, la cantidad exacta de ese ingrediente activo contenida en una unidad de algo, ya sea en una unidad de medida, si estoy expresando esa potencia como concentración, por ejemplo, sobre 1 mililitro de medicamento, o sobre un todo de medicamentos si estoy expresando esa potencia, por ejemplo, sobre el comprimido. Si en el ejemplo que veíamos antes, los 500 miligramos de amoxicilina están en todo el comprimido. No conozco la concentración en términos de miligramos de amoxicilina por miligramos de sustancia del comprimido, pero sí sobre el total o sobre esa unidad de producto. Y también tienen una unidad de presentación. La unidad de presentación es la unidad discreta en la que se puede presentar, en la que vemos o podemos contar un medicamento. En el caso de las formas farmacéuticas sólidas, esa unidad se corresponde mucho con la forma farmacéutica y de hecho toma el nombre de la forma, ¿sí?
es el caso de los comprimidos, yo puedo contar adentro de una caja, por ejemplo, de una presentación de la farmacia, puedo contar comprimidos. Y en el caso de formas farmacéuticas líquidas o cremas o gases, digamos, formas no sólidas, o incluso de los polvos, esta unidad está dada típicamente por un contenedor primario, ¿sí? Yo adentro de una caja, de una presentación, puedo contar ampollas o viales o frascos. Entonces, resumiendo, el genérico es un medicamento definido con todos los atributos que necesito para prescribir, los ingredientes, la forma, la cantidad de ingrediente activo por cada componente, pero con abstracción de cualquier tipo de nombre comercial o de proveedor. Y en ese sentido, un genérico funciona como agrupador de distintos comerciales. Y de hecho, así lo usamos. Prescribimos genéricos y después en la farmacia al paciente se le puede dispensar y el paciente puede elegir distintos medicamentos comerciales que se correspondan con esa definición de dosis y de forma. Este es un ejemplo del diccionario. Ahí tenemos el ejemplo carboplatino, 400 miligramos por cada vial, en forma farmacéutica, polvo para solución inyectable. Como es un concepto de SNOMED, tiene un identificador único que lo vemos ahí. Tiene etiqueta semántica que denota la clase, como les comentaba, y va a estar definido con distintos tipos de atributos, que básicamente tiene forma farmacéutica, igual, en este caso polvo para solución inyectable, va a tener un recuento de ingredientes activos, en este caso 1, este medicamento solamente contiene carboplatino, y para ese ingrediente activo va a tener una serie de atributos para definir la potencia. Digo una serie de atributos porque en realidad una potencia, como charlamos, es siempre una relación, cantidad de sustancia activa con número y unidad, sobre un denominador que será una unidad de medida o una unidad de presentación del medicamento. En este caso, la cantidad de carboplatino, 350 miligramos, está expresada para todo el vial. Yo sé que no sé cuántos gramos de polvo hay en ese vial, pero sí sé que hay 450 miligramos de carboplatino. Esto es lo mismo que acabamos de charlar, pero es el diagrama de este concepto, como lo pueden ver en el browser. Por ejemplo, si navegan el browser, en lo que vemos arriba es el concepto en sí, el carboplatino de 450 polvo para inyectable, y debajo vemos el modelado del concepto. En primer lugar, el concepto padre, o sea, este carboplatino es un subtipo de producto medicinal, sabemos que es un medicamento. Después en amarillo vemos cada atributo y al costado su valor. Es lo mismo que estábamos mostrando en la diapositiva, pero así lo verían, digamos, en el browser, y así van a tener los datos con identificador de atributo, identificador del valor del atributo, en la expresión del concepto, si necesitaran consultarlo mediante SL. Después tenemos el fármaco de uso clínico comercial. Esta clase se define básicamente igual que el medicamento genérico, pero además va a tener cada instancia, cada medicamento comercial va a tener su nombre comercial y su proveedor, lógicamente. Eso es lo que lo distingue o lo que lo especializa respecto del genérico. Siguiendo nuestro ejemplo de carboplatino, este sería uno de los medicamentos comerciales que se corresponde a ese genérico. En este caso, carboplatino LKM 450. ¿Sí? De vuelta, este es un concepto distinto en el diccionario. También va a tener su identificador, sus descripciones, la etiqueta que denota la clase.
y va a tener también todos los atributos con sus valores definidos, y en este caso resaltamos que va a tener dos atributos más, que el genérico, por un lado el nombre, y por otro el proveedor, que en este caso es el LKM. Por último, pasamos a la presentación farmacéutica comercial. Este concepto decíamos que representa la caja que se va a dispensar en la farmacia, o el envase hospitalario, o la caja, el envase que va a llegar al hospital. No tiene una relación jerárquica con los productos medicinales que estábamos viendo, sino que depende de una jerarquía paralela, la de envase, y se define como un envase que contiene al producto comercial, al medicamento comercial, y está definido para cada envase o para cada presentación exactamente la cantidad de producto que está contenida en esa caja. Se cuentan, como les había comentado, las unidades de presentación del medicamento. Si es un comprimido, se contarán comprimidos; si son ampollas, se contarán ampollas dentro de la presentación. Este concepto, las presentaciones, bueno, todas, pero estas son importantes para la construcción del diccionario, porque de hecho, arrancamos por el otro lado, pero de hecho estas son la entrada al diccionario. ARMAT, que es nuestra agencia regulatoria, autoriza y registra cada una de las presentaciones comerciales existentes que están autorizadas, que están autorizadas o en estado comercializado. Nosotros recibimos las actualizaciones periódicas de ARMAT respecto, porque las presentaciones pueden darse de alta y pueden darse de baja de comercialización, ¿no? Entonces nosotros recibimos las actualizaciones periódicas de ARMAT, nos fijamos, supongamos en el caso de un alta, creamos el concepto de la presentación en el diccionario, y a partir de esa presentación nueva, nos fijamos si ya tenemos, para modelarlo, si ya tenemos el medicamento comercial, y de ahí para arriba el genérico y los agrupadores. En caso de que a veces tenemos el medicamento comercial, porque ya existía en el diccionario, ya existía otra presentación para ese comercial, entonces solamente tenemos que dar de alta la nueva presentación. Por ejemplo, si ya tenemos representada, qué sé yo, aspirina 100 de Bayer comprimidas por 30, quizás solamente tenemos, y viene ahora una nueva presentación por 100, solamente tenemos que dar de alta la presentación. Cuando es una presentación y un producto comercial totalmente nuevo, tenemos que crear los dos conceptos, y en casos más excepcionales tendríamos que ir a crear el genérico. En general, los genéricos ya existen digamos, ya los encontramos en el diccionario. Por supuesto que si hay un faltante, lo vamos a crear. Algo que no les comenté, y que es otra de las ventajas de usar SNOMED, es que este no es un esfuerzo unilateral, o unilateral del lado de Argentina o del NRC argentino. Parte del diccionario, buena parte del diccionario ya está construida a nivel de la edición internacional. Entonces, los medicamentos genéricos, por ejemplo, la aspirina de 100 comprimidos, sin nombres comerciales, son conceptos que ya existen en la edición internacional. Y esto es una ventaja, primero para reducir el costo de construcción y de mantenimiento del diccionario, y otra ventaja fundamental es que nos permite, digamos, si usamos este diccionario, nos permite interoperar incluso con otros países, porque ese concepto que está en la edición internacional existe también para cualquier otra extensión fuera de Argentina, y nos permitiría comunicar esa información a nivel de genérico. Bueno, este es un ejemplo de presentación, de vuelta para el mismo que veníamos tratando. Acá lo que les comentaba
De vuelta, es un concepto aparte, con su ID, con su etiqueta, y el modelado de este concepto de la presentación es distinto, digamos, es distinto al de genérico, de medicamento genérico y comercial que veníamos viendo. Esto se define con un nombre comercial también, un proveedor también, pero para la definición de este envase decimos que contiene un medicamento, en este caso el carboplatino LKM de 450, y contamos lo que les comentaba, la cantidad de medicamento en esta caja. En este caso es un vial. Podríamos tener otra presentación de 10 viales o de 100 viales, si fuera, por ejemplo, un envase a granel. Perdón. Bueno, para ir cerrando, les quería comentar algunos recursos que ya se proveen en el diccionario, digamos que publicamos en la edición, o que existen para usar en diferentes estrategias de implementación. Para usar el diccionario, digamos, en primer lugar, hay muchos sistemas que ya tienen su propia terminología, digamos, sistemas tanto de farmacia como de historias clínicas. El Hospital Italiano es un caso, Cava, estuvieron comentándolos recién. Entonces, si uno ya tiene un sistema de prescripción y maneja su propio vocabulario, su propia terminología, una opción para poder comunicarme digamos, poder salir y poder comunicarme con otro sistema o poder generar una receta es mapear los elementos que yo precise, digamos, de mi terminología al diccionario y, digamos, usarlo de salida para mandar una receta a otro lado. Como recursos de mapeo, nosotros recibimos de ANMAT cada registro de presentación y recibimos el código GTIN de las presentaciones. Y publicamos junto al paquete de edición el mapeo de los códigos GTIN a los conceptos de presentaciones, porque ese es el nivel de mapeo para GTIN, que existen en el diccionario. Después podrían necesitar usar conjuntos, esto que hablamos, en determinado contexto voy a necesitar presentaciones de medicamentos comerciales y en otra sección de mi modelo de información puedo necesitar otra clase de conceptos. Hay algunos conjuntos predefinidos, en SNOMED la estructura para predefinir y publicar un conjunto es el conjunto de referencias o REFSET, y en la edición actualmente tenemos algunos conjuntos predefinidos. El más importante, y quiero destacarlo en este sentido, es el de presentaciones farmacéuticas en estado comercializado vigente o autorizado. Nosotros, además de crear los conceptos, mantenemos este REFSET, que es la última foto antes de la edición, de las presentaciones que están efectivamente vigentes o autorizadas al momento de la edición. Cuando una presentación se da de baja de comercialización, la sacamos de este conjunto de referencia, pero no inactivamos el concepto, porque puede ocurrir, por ejemplo, si fue una baja reciente, que todavía esa caja siga existiendo físicamente y uno necesite gestionarla. Entonces, si la retiramos de este conjunto de referencia de comercializados vigentes, ¿sí? Después tenemos algunos conjuntos predefinidos y publicados más. En primer lugar, el de genéricos, el de medicamentos genéricos que son distribuidos por la Coordinación de Medicamentos Esenciales. Digamos, esos son ya desde, perdón. Esos los venimos desde el año pasado trabajando y cada vez que necesitan una actualización en ese sentido la mantenemos. Y tenemos por otro lado el conjunto de referencias de vacunas reportables Sanomivac, que también está ya desde el año pasado. Y por último, en una implementación, si tienen un servidor de terminología y pueden usar expresiones SL,
el hecho de que los conceptos del diccionario estén definidos de manera suficiente hace que pueda usar estas expresiones para, en realidad, definir mediante una expresión el subconjunto que precise. Esta tabla, en realidad, es un ejemplo de posibles conjuntos dentro del diccionario, y las expresiones SL que podría usar, que podría mandarle a un servidor de terminología para que me devuelva estos, como resultado, los miembros de ese conjunto definido por la expresión. Digamos, hay distintas opciones dependiendo del caso de uso. En negrita abajo están justamente las que por ahí nos interesa, de vuelta para el circuito de prescripción y dispensa, que son los comerciales, y las presentaciones y los genéricos. Por último, hay documentación tanto en el NRC como de SNOMED Internacional sobre el modelo y sobre estas expresiones que se pueden utilizar para definir subconjuntos del diccionario. Tenemos creo que igual viene Karina después, así que ya normalmente su presentación tiene los links, pero se los dejo acá también. Nosotros tenemos en el NRC argentino una biblioteca de materiales con los accesos, digamos, con documentación propia y con los links hacia sitios de SNOMED Internacional. Estos son algunos documentos que pueden ser de particular interés para el manejo de medicamentos, que son el modelo de internacional, el modelo para extensiones nacionales y la especificación de expresiones SL. Bueno, Ine, muchas gracias. Tenemos unas preguntitas cortitas para no retrasar mucho las presentaciones, así que tratamos de responderlas rápido. Ariel pregunta para Inés, ¿las presentaciones comerciales de productos a nivel local alimentarán la rama local de SNOMED City? Creo que habéis dicho que sí, Ine, que es el trabajo que hacen en conjunto con ANMAT, ¿verdad? Sí. Publican cada presentación comercial y se da alta en SNOMED City Argentina. Uh-huh. Después para Liva pregunta Ariel si estará disponible a través de los servicios de terminología del IVA e IDRAX, y si Ariel, si estamos trabajando también en conjunto con el equipo de SNOMED Argentina para mapear el tesauro del Hospital Italiano y la base de conocimiento de IDRAX a la extensión de SNOMED de Argentina. A ver, Ine, y otra preguntita más. Gustavo, felicitaciones. Si tienen pensado para la extensión de medicamentos alguna actualización periódica extra de la general de SNOMED. Pregunta Gustavo. No sé si fue muy rápido. Sí, no, claramente cuando esto entra en producción y se entra en producción por receta, nos vamos a quedar cortos con una edición cada 6 meses. Así que sí, está en roadmap poder, necesitamos algunos recursos técnicos y acelerar nuestros procesos de producción para realmente poder hacer publicaciones más frecuentes que los 6 meses. En ese sentido, la línea o lo que estamos pensando que podemos llegar a lograr es hacer una publicación posiblemente directamente al Snowstorm de Nación, como para que se pueda consultar de ahí, sin el formato quizás de release oficial en RF2, que se hace cada 6 meses, que se lleva un proceso de QA bastante más intenso, y que entonces sería difícil o engorroso de mantener en liberación más frecuente. Claro. Una preguntita más que se me pasó. Leandra Lacia pregunta, ¿el estado de correspondencia entre la extensión nacional y Bademecum de ANMAT? Tenemos representadas todas las presentaciones de ANMAT. Lo primero que se hace es dar de alta el concepto. Entonces, en cada edición tenemos el delay, todavía no de los 6 meses, pero la que sale ahora, por ejemplo, para noviembre, de hecho, tengo que reservar esta semana la última foto, ¿sí?, de las comercializadas de ANMAT, y las presentaciones se
se crean, se actualizan todas. Lo que tenemos en proceso, digamos, si no está completo todavía, es el modelado, digamos, la vinculación de algunas de las presentaciones con el genérico. Es decir, los genéricos están, las presentaciones también, esta vinculación del genérico a la presentación, nos falta completar, digamos, seguimos trabajando en eso para completar el último tramo, que en realidad son las más complicadas, digamos, donde la fuente del dato estaba, bueno, un poco más inconsistente o más complicada y requiere revisión manual.